Hola, vídeo serio, de los que os gustan. No sé cómo estructurar todo lo que voy a decir en este vídeo, pero sí sé que voy a comentároslo de la mejor manera posible y que lo vais a ver entero y vais a disfrutarlo mucho. Principalmente este vídeo quería hablar con la comunidad. Número uno, quería hablar respecto a... Hace poco subí un vídeo de los 7 sobrevalorados y hablé de Shorekeeper. También cuando detecté a bastante pronto early que había un personaje que sí estaban inflando y que su problema seguía siendo que costaba deseos promocionales. Si fuera un personaje del permanente, pues la posición y el criterio sería distinto, pero ahora lo desarrollamos porque en sí no es el personaje, es los problemas que puede acarrear y que no es nuevo que ocurriese, que fandoms, comunidades y en este caso las relacionadas con los gachas y más concretamente con Wuthering Waves se comporten de ciertas maneras que a ojos de personas mucho más maduras y equilibradas quizá pueden salirse de muchos límites. Así que gracias por estar ahí un día más, tenéis una suscripción lunita, espero que estéis disfrutando mucho de todo y que aprovechéis si están comiendo, bienvenidos invitados a los streams, ya saben, la intro de siempre, y pues os voy a explicar unas cuantas cosas, pero sí que es una cosa muy importante tener en cuenta qué clase de comunidad tiene cada uno de los juegos, porque al final que un juego funcione mejor o peor, crezca o no crezca, también depende de su comunidad y muchas de las personas no se dan cuenta de lo que realmente está teniendo como consecuencias y como evolución el Wuthering Waves y ni siquiera piensan que es directamente proporcional a las decisiones y la actitud que toman los jugadores de ese juego. Y lo otro es que voy a tomar un tiempo. Os explico ahora que no tiene que ver. Alguno dirá, uy, el señor de la pantalla la han funado y se marcha y no sé qué. No, la verdad que ahora os explico y tengo mis motivos y no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí he de deciros que tranquilos, no es algo definitivo, es algo temporal y ya sabréis por qué. Entonces, empezamos por el tema de Shorekeeper. Lo menos importante del vídeo es si Shorekeeper está sobrevalorada o no, pero sí que os digo que yo me mantengo, que hay gente diciendo, bueno, mil cosas, no voy a contestar a cada cosa que han dicho porque por suerte y en redes aprendemos que la mayoría de ruido que hay es de gente que solo quiere ladrar y ya está. Pero Shorekeeper, os sí que os digo mi opinión, y si está sobrevalorada, sí hay muchos healers que hacen el trabajo mejor que ella, concretamente a día de hoy ya 4, y habrá más en el futuro. Por suerte va a salir Yingran y su best in slot es Shorekeeper. Me alegro por ello porque le están dando un puesto real. Ayuda mucho a las cuentas cuando eres nuevo. Es un promocional. Entonces, si eres nuevo y vas a sacar pues el equipo de Aemeth, mejor sacar a Morni. Si vas a sacar el equipo de Hiyuki o de Yang Yang, pues es mejor sacar a Chisa. Si es mejor o quieres jugar más a futuro con Shin probablemente, pues igual sacar a Sui Sui. Porque Short te puede ayudar en más equipos. Te puede ayudar máximo en 2 en la Matrix, que son los mismos equipos que te puede ayudar Morni o te puede ayudar Sui Sui. Y lo de los 2 rayitos de Chisa en la Matrix es temporal, solo es uno. Si Short tuviera más usos todavía, pero a igualdad de coste de oportunidad, es decir, misma cantidad de deseos que te vale Short, tienes una Verina gratis por un lado y por otro puedes sacar y te va a dar los mismos usos un personaje que sea mejor que Shorekeeper, teniendo en cuenta que saldrán más healers. Entonces, ese es el punto y yo voy a seguir en ese punto defendiéndolo. No es lo importante del vídeo. Si alguno se va a enfadar porque sigo diciendo que Short está sobrevalorada, está sobrevalorada. El punto viene aquí. Es un vídeo normal de cualquier videojuego y sobre todo de los gachas. Los 7 personajes más sobrevalorados. ¿Os podéis creer la cantidad de gente enferma de la cabeza que ha puesto una cantidad de cosas inhumanas? Claro que es internet, acostumbrarse. Solo porque el puesto número 1 fue... O sea, bueno, el puesto inicial del top, que significa que no es el más sobrevalorado, que hay peores, era Shorekeeper. Gente diciendo que el vídeo habría sido distinto solo si no hablo de cierto personaje. ¿No os estáis dando cuenta que aquí viene el análisis mucho más en profundidad? De que estáis simplemente dando la razón al argumento de que los jugadores de WoW eran jugadores de Genshin frustrados. Y no solo eso, sino que seguís cometiendo los mismos errores que en su momento perjudicaron a la comunidad de Genshin y se hizo ver como una de las más tóxicas de la historia de los gachas, repitiendo exactamente los mismos patrones de proyectar vuestro vínculo emocional con los personajes y de no saber separar vuestra decisión de haber o no haber gastado por un personaje y simplemente defenderlo como si se metieran con vuestra abuelita, que es un pixel y que es un vídeo normal de personajes sobrevalorados, que nada tiene que ver meterse personalmente conmigo y nada tiene que ver meterse con las 80.000 cosas que la gente ya no sabe de dónde intentar inventarse algo para decir, no, es que tu opinión no vale porque ataque personal. No, es una argumentación. Si no te parece bien, me parece increíble, pero puedes disfrutar del resto del vídeo y no tomártelo personal ni conmigo, ni con mi canal, ni con el vídeo, ni con nada más.
Eso es lo primero. Y pasó mucho en la comunidad de Genshin, que ahora ya por suerte es un gacha, que su comunidad pues ha madurado y ha evolucionado. Y si tú dices que fulanito es malo, te dicen es verdad, yo lo voy a jugar hasta el fin de los tiempos. Ya no empiezan a llorar como si de verdad estuvieras cometiendo un atentado contra una persona de su familia. Eso es lo primero. Lo segundo, con esto también me he dado cuenta, y es una cosa que es una crítica constructiva para vosotros, que los jugadores de Wuthering Waves no solo tienen la premisa más que confirmada, que de verdad que son jugadores frustrados de Genshin, sino que son la parte más intensa y más desequilibrada de la antigua comunidad de Genshin, en el sentido de que parecen despechados de una relación tóxica previa en la que ahora solo buscan que los traten como si fueran personas pues especiales. Hay un problema que vais a decir sí soy, que se repite continuamente en la comunidad de Kuro Games, y esto todos los creadores de Kuro Games pueden dar la razón a lo que voy a comentar. Si tú a un jugador o a una persona que ve contenido de Wuthering Waves y de Kuro Games dices que su juego es increíble, que es mejor que el resto de gachas, pero sobre todo si dices que es mejor que Genshin y alabas ciertas cosas buenas que tiene, te adoran, te aman, te aplauden, eres el mejor, y además no es que seas el mejor y ya está, es que eres el más objetivo, porque darte a ti esa autoridad hace que su opinión se refuerce. Pero sin embargo, di una cosa que no está bien de Wuthering Waves o de Kuro Games, ya verás como de repente los más bipolares de la historia de la comunidad de los gachas te odian. Eres el peor. Cuando hice una crítica sobre las cosas que no estaba haciendo bien Kuro Games y Wuthering Waves y por eso no crecían, los jugadores de Wuthering Waves no quieren escuchar las cosas que no está haciendo bien el juego y por lo cual no está dando buenos resultados a pesar del buen contenido que están dando. Y de nuevo, voy a mantener mi opinión, pero es muy importante que hagáis autocrítica, porque hace cosas bien, pero hace cosas muy mal. Que saquen 8 DPS en un año y que todos sean mejor que lo anterior, independientemente de que supuestamente todos se ponen a hacer los endgames, es horrible, porque muchas veces los jugadores tienen el sesgo, esto es psicológico, esto es una cosa estudiadísima de hace cientos de años de antropología y estudio del ser humano, siempre quiere en su cabeza clasificar y entender que tiene lo mejor de lo mejor de lo mejor, y muchas veces cuando sale un personaje y ya no es lo mejor, sino es el cuarto, pero la siguiente versión sale lo mejor de lo mejor de lo mejor, prefieren no tirar y esperarse a lo siguiente. Pero si ven que pasa esto más de un año consecutivo y un personaje que era top 1 como Cartetti al siguiente año ya es top 8, top 9, igual la gente empieza a perder las ganas directamente de tener todo lo que se mueve o cambia de criterios. Y esto es muy importante analizarlo, porque no es decir que es importante el power creep, y no debería serlo, y no solo eso, sino que no está bien que haya tanto, sino es decir que hay un hecho inevitable, que es el estudio psicológico del ser humano y cómo sus tendencias y comportamientos suelen repetirse en ciclos continuamente. Por eso vende menos WoW y por eso hay menos interés por ciertos personajes. Por eso es una cosa. Otra cosa es decir que, lo que os dije también que está mal y lo mantengo, que los endgames son súper inútiles. Los endgames no funcionan y no he visto a nadie decirlo, no he visto a nadie defenderlo y no he visto a nadie criticarlo. Y lo peor, cuando lo expliqué y lo argumenté, no es lo que yo digo, es pienso esto y ahora ya tomarlo como queráis. Lo mismo, gente enfadada, esto y lo otro, funas y no sé qué, no sé cuánto. No funas externas a mis redes, por suerte, o quizá no me entero, pero sí cosas que no es el argumento en sí, sino es cómo argumentaría un niño. No le gusta lo que escuchas y te ataca a ti, a tu vídeo, a yo que sé, a tu carrera, a tu esto, a sacar cosas de atrás. Es que eso es lo más inmaduro, infantil y tóxico que hay, y por desgracia es full internet. Nadie te explica, bueno, tu argumento de que los endgames son malos es tal, pues yo no creo esto porque tal. Nadie. Hay uno o dos que hablan así, el otro 90 y no sé cuánto % descerebrados totalmente. Pero por desgracia esos descerebrados es el conglomerado de la mayoría de la comunidad ahora mismo de Wuthering Waves. ¿Y cuál es el argumento? Que los endgames no te aportan nada, son repetitivos, no tienen dificultad, no tienes que pararte a ver qué hace falta o a entenderlos, solo es bosses que son esponjas de daño y solo es entrar con cierta cantidad de equipos a meter rotaciones limpias. Ya está. Tú entras a los barcos y a la que tengas 2 buenos equipos te sacas los barcos. Igual tienes que leer un poco el bufito que le pones y ya. A la que en vez de 2 equipos tienes 3 y un personaje fuerte individual que funciona para hacerte los 2 pisos de los lados, los primeros, y luego ya metes un equipo que se duplica en la parte de abajo y en medio 2 equipos. O sea,
a 3,5 equipos, vamos a decir, te haces la torre full también. No tiene dificultad, solo es leer los bufos. Y a la que tienes más de 3, 4 o todos los equipos ya en el futuro que llegues a tener, te sueltas la Matrix. Cuantos más juegues a Wuthering Waves, más equipos tienes, más te haces la Matrix. ¿Qué te da la Matrix como recompensa? Skins de armas. No te da una recompensa real que digas, bueno, esto me merece la pena para tener tantos equipos. Por eso, a nivel datos, el abandono de Wuthering Waves, dado que los endgames son de lo más importante de los juegos, es muy alto. Hay mucha gente muy hypeada que se traga la de Kuro Games, pero que al mismo tiempo el abandono es masivo. Por eso no sube de jugadores Wuthering Waves. Por eso no tiene comunidad Wuthering Waves. Por eso, como dije un montón de veces, es triste que los creadores de Wuthering Waves no haya ninguno que se estabilice, salvo Faelo, y enhorabuena por Faelo, que es a día de hoy el número 1 de Wuthering Waves. No tiene más de 10.000 visitas por vídeo. No es que hayamos llegado a algunos tarde, no es que yo entré en Wuthering Waves y tuve muchos vídeos de 30.000 visitas con Wuthering Waves, pero más por mi figura que el propio juego. Pero la realidad es que se merecerían Haruki, Kanen, Letrous, Faelo, se merecerían literalmente poder tener una estabilidad y una base de personas que les vean por el contenido del juego más alta. ¿Por qué no? Pues porque hay gachas que funcionan más en otras zonas como en Asia, pero también porque Wuthering Waves hace cosas bien y otras muy mal. Aparte de los endgames, he hecho más críticas válidas respecto al argumento y la crítica al pixel, al juego, y hay gente atacándome personalmente como si ellos fueran accionistas de Kuro Games y porque yo critico una cosa de un pixel que no está bien, tuviese la culpa de que no estuviera bien, o ellos estuvieran perdiendo dinero porque yo hablé mal de su empresa, que esto ya es irracional totalmente. Y por otro lado, sí voy a defender, como siempre dije, que sí hay cosas buenas, como las misiones principales, que son de las mejores de los gachas, son cine, las tomas para aquí, para arriba, para abajo, la iluminación, la forma de contarlas, la forma en la que ya no solo la cámara, el ángulo, el recurso cinematográfico que quieren utilizar en cada momento. Es verdad que hay mucho fanservice y todas las waifus se enamoran del prota, pero bueno, es un gacha y pues si te gusta bien y si no, pues pasas skip cuando hacen las tonterías esas y ya está. Hay por partes muy buenas que no tienen que ver con que todas se enamoren del principal, del rover o de la rover. Tiene también muy buen sistema de combate a nivel visual, tiene buenos personajes, tiene una exploración bastante decente, tiene el pity que no existe en el banner de armas, tiene 10 menos de pity en el banner principal, tiene muchos deseos por versión para que los jugadores puedan sacar más personajes, tiene mucho contenido bueno y de calidad, no hay a cantidad que es todo malo y te aburres, y eso no tienen otros gachas. Pero hay que entender que está la parte buena, que me encanta que tiene este juego, pero también está la parte horrible, y ahora dentro de la parte horrible de los endgames, de los ecos, que objetivamente son mucho peores que los artefactos de Genshin, y si no, es que no habéis jugado más de un año seguido a los dos juegos, y muchas otras cosas, ahora se suma la comunidad. Está con el cerebro lavado. Los fans de WuWa son muy extremistas, y pasa que cuando los fans del juego critican a la empresa y te dicen tu juego es una mierda, dices sí soy, todo está bien porque corresponde a la realidad, pero pasa que cuando critican a tu juego y de repente se saca las antorchas la comunidad, se empieza a ver tanto el juego como la comunidad mucho más odiosa, mucho más que causa rechazo en el resto, y mucha menos gente prueba el juego. Por eso hay menos gente que está probando este juego. ¿No os pasa que los que están con el CCZ muy pesados con su aniversario, que una cosa es celebrarlo y me alegro y otra cosa es ponerse lo pesados que se ponen, no os da ganas de ya no tocar ni con un palo CCZ y bloquearlos a todos para no seguir viendo a estos pesados porque ya están pesados como si les pagasen literalmente? Pues es lo mismo o peor cuando se ve que cuando se habla bien de Wuthering Waves la gente y cuando se habla mal de repente extremistas totalmente. No puedes hablar mal de Kuro Games. No, si queréis un buen juego tenéis que ser críticos con el juego y con la empresa, valorar lo bueno pero señalar lo malo para que se pueda mejorar, que aquí hay otro de los puntos buenos. Kuro Games siempre ha respondido a la comunidad correctamente y siempre se ha adaptado a las necesidades de la gente. Que esto es otro vídeo aparte, pero cuidado con darle demasiado a la gente que te exige, porque entras en un bucle en el que al final, a la primera que notes lo que la gente te está pidiendo cuando les has mal acostumbrado, te odian de por vida. En este caso aprendimos que Hoyoverse, a pesar de que hace las cosas mal con la gente, al menos tuvo una posición sólida y más o menos educó, casi adoctrinó, que esto es algo malo, a la comunidad de mejor acostúmbrate a que no te dé nada para que cuando te dé algo bueno lo disfrutes. Mejor que te voy a dar todo lo bueno, pero cuando no te dé algo, toda la comunidad te va a odiar. Los dos son extremos malos. Lo bueno es el equilibrio. Una buena empresa que no siempre haga lo que la comunidad quiere, pero sí tenga un buen juego, y no los dos extremos que tenemos. Ahora mismo Kuro Games y la comunidad está prácticamente en el otro extremo. Está en el extremo de si no me das las migajas que quiero, la comunidad de Kuro
Games se pone horrible. El aniversario fue un ejemplo claro de una pataleta de niños pequeños. Fue un buen aniversario y luego regalaron un personaje gratis en la colaboración. Pues la gente lloró como si el juego no fuera el buen juego que han llevado alabando y endiosando hasta ahora. Endiosas el juego, pero cuando el aniversario no es exactamente lo que quieres, se monta una funa en redes. El problema está en la comunidad, no está en la empresa. Reclamar las cosas para que mejoren está bien. Ser tan extremistas cuando las cosas no son como tú quieres es culpa de Kuro Games, que os ha mal acostumbrado, y culpa de los jugadores, que están siendo muy extremos a la hora de tener una relación con la comunidad, con los creadores y con el juego. Y todo esto son los problemas que se reflejan por lo de que es la tontería de la Shorekeeper o la tontería de explicar qué cosas no está haciendo bien Kuro Games para que la gente abra los ojos, porque no podéis jugar con la venda en los ojos, porque la venda tarde o temprano siempre se quita, y ocurre en Genshin, ocurre en WoW, ocurre en el resto de videojuegos, ocurre en la creación de contenido, ocurre en internet en general y ocurre en la vida real. No podéis vivir con una venda en los ojos porque tarde o temprano se va a caer y cuando se caiga os va a tener que chocar todo lo que no estabais viendo porque estabais ciegos. ¡Gru, gru, 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 gru! ¡Aviso a las palomas! Tenéis los mayores descuentos que haya habido nunca en la historia de Astritas para cualquier personaje de Wuthering Waves, para las armas, para Xin, para Jingrang, para King Xiao, para todos los nuevos que llegan en la 4.0 o para lo que os dé la santa gana. Loot por aquí abajo en la descripción y además ahora tiene un montón de juegos, sí, ese juego que llevas tiempo queriendo jugar, con un descuento espectacular para que también consigáis ya no solo Astritas y recursos en WoW, sino en cualquier juego que os apetezca. Así que disfrutar, link aquí abajo en la descripción, gracias a Lootbar y os dejo con el señor de la pantalla. Y ahora el tema de que me marcho un tiempo. Me marcho un tiempo y sabéis que no es por todo lo anterior. A mí me han pasado muchas funas en la comunidad de Genshin, muchos malentendidos, muchas cosas correctas porque me he equivocado de información que no era o he defendido cosas que luego estaban mal. He tratado de rectificar de la forma que he podido porque en internet no puedes hacer las cosas como un ser humano normal, decir, uy, me equivoqué, lo hago bien, ahora lo rectifico. En internet sabéis que funciona a humillar a la gente, echársele encima, generar memes, generar odio, el salseo y el chisme y sobre todo pues la gente que está en internet crónicamente más enferma solo vive de ver cómo se destruyen otras figuras. Ya sabéis que está la funa ahora Rorro, la funa J. Gulen. Sabéis que siempre que se va a destruir una figura siempre aparece un montón de buitres que estuvieron ahí esperando porque hay mucha toxicidad en internet, porque a día de hoy internet es casi, por desgracia, como un vicio, como una de las malas, de las fuertes. Y la realidad es que después de todo esto, yo siempre que ocurre algo de esto, me apetece hacer más contenido. Me apetece seguir tratando de demostrar con trabajo pues que sí me equivoqué en muchas cosas y me seguiré equivocando porque soy una persona, pero quiero enseñaros que las rectifiqué con el resto de contenido más adelante. Y yo me suelo crecer en las situaciones pues por eso mismo, porque a mí me apetece traer contenido para entretener, me apetece trabajar, me apetece traer algo de valor, me apetece que aprendáis mejor del juego, que yo disfruto mucho y pues juego WoW y me gusta, y juego Genshin y me gusta. Y aquí viene el por qué me marcho. Me marcho por dos factores que nada tienen que ver con la funa. Número uno, el juego está en decadencia, pero no para mal, sino que esta versión es muy de relleno. Tranquilos que no estoy diciendo que el juego se vaya. No es tan malo como en otros gachas, tranquilos. Y si yo creo que Wuthering Waves os lo diré, creo que si sigue el ritmo el año que viene igual sí va a haber anuncios de Kuro Games diciendo que igual le van a bajar a las versiones con mapa o van a bajar la cantidad de contenido porque es insostenible esforzarse tanto y no tener resultados, y está inyectando dinero Tencent, con lo cual parece que lo hace muy bien, pero sabéis que cuando dependió de su propio capital tuvo problemas de desarrollo, se cambió la historia en los 6 primeros meses, la 1.0 salió fatal y tuvo un montón de optimizaciones y de reworks y tendrá otro rework porque sigue sin enganchar a los jugadores, pero no es la cuestión. La cuestión es que la 3.6 no tiene mapa y hay dos personajes que sí tenéis la build de King Xiao y traeré la build de Jingrang, pero realmente no hay nada más. Es una versión de relleno de verdad para ponerse al día con todo lo anterior. Entonces es el mejor momento para que me tome un descanso por el tema de la versión. Volveré con todo con Xin. Y lo segundo es que tengo un viaje. Es mucho más importante el viaje que todo lo anterior. Por si alguien todavía, que ya sabéis cómo es la gente en internet, tú te vas porque te fue... No, tengo un viaje. Ay, se me paró la cámara. Bueno, me están escuchando igual, no pasa nada. Los editores ya me han visto mucho la cara y me estarán poniendo por aquí ya edición. Pues la cámara se me para cada vez que tiene 4 horas, la batería se acaba y se para. Así que no sé en qué punto se ha parado, pero yo sigo por aquí. Cuestión, que tengo un viaje. De hecho no tengo uno, tengo 3 consecutivos. Entonces estoy adelantando mucho contenido de las otras plataformas y el otro canal y demás, pero realmente es el mejor momento para tomarme un descanso de este canal. O sea, tendréis vídeos, pero no tan seguidos como antes. Estaba intentando acercarme al vídeo diario, había como mínimo siempre un vídeo, un día sí, un día no, pero quizá ahora subo un vídeo cada 3 días aproximadamente, activar la campanita para enteraros, o sea que lo que voy a hacer es bajar el ritmo y tomarme un pequeño tiempo para subir cuando quiera y como quiera. El live
stream sí, los banners sí, el personaje Jingrang sí, algún análisis de lo que merezca la pena cuando se sepan los banners de la siguiente versión de Hshin, pues quizá, cuando se liquee Hshin, pues algo también porque tengo ganas, pero no voy a estar con tanto esfuerzo como anteriormente, al menos esta versión. Tengo 3 viajes, como os dije, uno es más de ocio, pero es un fin de semana porque mi pareja es su cumpleaños y me voy con su familia y tal. Otro es un compromiso que tenía hace mucho, que es una boda, en cuanto vuelva de un viaje me voy al otro. Y el tercer viaje es a Dubái por trabajo. Me voy a Dubái por trabajo con otra de las empresas con las que yo trabajo y es parte de mis proyectos personales y va a estar funcionando muy bien. Y es mitad trabajo, mitad conocer también, aparte de la familia de mi pareja que vive ahí en Dubái, y yo también hacer pues proyectos y negocios en Dubái y seguir creciendo. Entonces, hasta el día, creo que es 13, 14, que es domingo, lunes, no vuelvo. Quedan ya como 2-3 semanas, una cosa así, desde que estáis viendo este vídeo. Así que creo que es la mejor decisión, teniendo en cuenta sobre todo que voy a estar de viaje y que sí que puedo más o menos grabar y enviar a los editores y que el canal funcione, pero que casualmente y concretamente este proyecto de Wuthering Waves pues ha pasado todo lo anterior. He dicho, pues mira, es el mejor momento. Posiblemente si no hubiera pasado de las funas y tal, me hubiera tomado el descanso igualmente. Tengo unos viajes importantes, no voy a olvidarme de vosotros, iré subiendo vídeos como digo, pero no con tanta frecuencia hasta que otra vez se ponga bueno el juego, porque repito, no está en decadencia mal, no es que se vaya, simplemente es una versión de relleno, esto es lo más importante, pero sí que la comunidad tiene sus cosas que pensar, que mejorar, tiene que reflexionar, y quizá yo también tengo que pensar, reflexionar y de nuevo al regresar intentar tener una mejor relación por vosotros. Desde luego mi relación y mi opinión no va a cambiar por una Shorekeeper o por criticar los endgames o por hablar de cosas de un juego del que no sois accionistas y nadie tendría que haber reaccionado como ha reaccionado. Pero bueno, un poquito más, no pasa nada. Yo ya no lo tengo en cuenta, no espero una disculpa de nadie, ni mucho menos. Ya me deben muchas disculpas muchas personas de anteriores funas y algunas las he tenido y otras yo ya perdono sin que me las den, no me interesa, no me importa y quiero estar bien conmigo mismo y con todo el mundo y poquito más. Así que gracias por estar ahí un día más. Para aprovechar quien ha llegado hasta el final, de verdad que os agradezco el cariño y el poder estar aquí y poder disfrutar de un juego que ya quisiera todo el mundo, que al menos tener 10 personas que le interesara pues tu opinión sobre un juego, las guías que haces y demás. Así que ya de base tengo que estar súper agradecido, soy un privilegiado por vosotros y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini minis y chaito.